¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Buenas noches, hoy estamos acá en el programa. Nos estamos riendo un poquito. Está bueno empezar así, riéndose mucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Estábamos hablando con el operador técnico. Que nos estaba retando. Martín Mariño, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos otro martes más. Hola, Amelia Barcán. Silvia Cleivan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué parte no entendiste? ¿Sí? ¿Qué parte no entendiste? Sí. Nuestras nuevas líneas, 4139-5684 para mensajes, 4139-5689 y en Facebook. ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Bueno, hoy estamos primero un poquito preocupada, te cuento, Amalia. Tenemos algunas noticias de la semana importantes. Una son los disturbios de ayer, estamos viendo justo ahora en la televisión. Tele. Sí, mira. Disturbios ayer en Parque Centenario. Aparentemente nuevamente se quiere enrejar, ya estaba enrejado, se quiere enrejar nuevamente y más amplio todo el perimetral. Había familias viviendo, había una huerta, perros y bueno, nada se sabe. Pero además, en vez de hacerlo por otras vías, bueno, se empezó por hacer una situación violenta. Hubo represión, hubo balas de goma, hubo gases lacrimógenos. Así que, bueno, lo que pensábamos y un poco hablábamos antes de empezar el programa era ¿por qué no con otra modalidad, no? Sí, o por qué no empezar al revés, ubicando a la gente, dándole alguna posibilidad para no llegar a tener que reprimir, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan en nuestro país. Había gente en situación de calle, bueno, en situación de calle, en situación de plaza. De calle, claro, es una convención, pero sí estaban viviendo en la plaza. Entonces, bueno, ¿dónde están esas familias? ¿Qué va a pasar? La verdad que sería bueno que pudieran explicarlo y no adoptar esta metodología, ¿no? Otra noticia de la cual hablábamos que realmente nos puso muy triste. Otro cromañón, esta vez en otro país, no en el nuestro, en Brasil. Estas cosas se suceden, Argentina, Brasil, creo que una vez en Australia. No se toman las medidas, no se previene como debe preverse para que la gente que acude a estos lugares no sufra estos accidentes que son fatalísimos, donde mueren muchísimos chicos muy jóvenes además. Una pena, realmente lo sentimos por Brasil, que está pasando un momento de duelo bastante importante. Y una noticia buena, que por ahí no es lo suficientemente buena como querríamos, pero es buena, que es el 20% de aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, lo cual nos ayuda a todos los que somos trabajadores. Sobre todo a los que tienen un sueldo bajo, pero que había aumentado un poquito y que eso les significaba tener que pagar ganancias. Los descuentos serán muy importantes. Estamos con una temperatura alta, 31 grados 4. Pero parecen 40, 2. Digamos, parecieron 40 de ayer, antes de ayer. Venimos toda la semana así, hay alerta 2. Sí. Hay que cuidarse de los golpes de calor, ¿sí? Perfecto. Continuamos entonces. Pasamos con los invitados. Estamos. Sí. Hoy tenemos una invitada que va a comenzar en próximos programas a ser nuestra cronista. Se llama Silvina Lipari. Está en Argentina es argentina, pero está en Argentina nuevamente desde hace unos meses. Vivió en Inglaterra, en España,
nos conocimos casualmente hace unos cuantos años, nos volvimos a contactar y como es periodista y trabajó en España, en Inglaterra y en varios países como periodista, la invitamos a participar como cronista de nuestros programas. Hola, así Silvina. Que hoy es invitada, pero después no va a serlo más. Claro, después va a ser parte del programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias antes que nada por invitarme, por el espacio. Y bueno, realmente con muchas ganas, digamos, de formar parte de este equipo y de aprender, digamos, en otras áreas, ¿no? Si bien ahora estoy involucrada, digamos, en otras temáticas, bueno, sería bueno también involucrarse de lleno también con temáticas y sobre todo con el área de medicina, ¿no? Bien. Que tan interesante es. Salud y social, ¿no? Estamos haciendo básicamente, así que sí, bueno, así me que bueno, encanta. con ganas de empezar y de colaborar y bueno, y que haya también una interacción con la gente, que la gente también pueda formular preguntas, pueda participar, pueda sacarse dudas, pueda emitir opinión y alguna sugerencia también, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Muy así bien. que bueno, aquí estamos. Y deseamos traer el mate, así que Nos falta el Silvina, mate, si sí. se cumple. Hace calor, es verdad, hace calor, pero acá adentro la verdad que se siente Fresquito. fresquito. Acá adentro no se siente, acá adentro Está bien. Bueno, ¿y cuál Vamos es a el tema de presentar- hoy? Vamos a presentar a la invitada que está por segunda vez con nosotros. En realidad, la semana pasada estuvo conversando con nosotros acerca de quimioterapia, sus alcances, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la quimioterapia y lo que produce. Y hoy vamos a continuar con un tema que nos quedó pendiente, que es cuidados paliativos. La licenciada Ana Soriano, nuevamente con nosotros. Hola, ¿qué tal, Ana? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá hablando de aquello de lo cual me interesa hablar. Ana, sos Muy bien. coordinadora del equipo de cuidados paliativos de un hospital público. Así es. El Hospital Álvarez. Del año, oficialmente desde el año 2003. 10 años vamos a cumplir este año. Que nos va a transmitir un poco la experiencia. En principio, ¿cuál es el concepto? ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos es la atención de pacientes y familias que tienen enfermedades que amenazan la vida. O sea, todo aquello que se hace cuando una persona está fuera de tratamiento con opción curativa y se interviene sobre el área clínica, sobre el área psíquica, sobre el área social y sobre el área espiritual. Se trabaja con pacientes y familias y el objetivo siempre es la calidad de vida de los pacientes. Es decir, que no solo se trabaja acerca o con la enfermedad, donde en el equipo que vos estás, que es de oncología, sino que hay otras enfermedades que también necesitan... Claro, sin duda, los cuidados paliativos en realidad se aplican en cualquier enfermedad que amenaza la vida, como la esclerosis múltiple, como el HIV-Sida, como las enfermedades degenerativas, como las enfermedades de los ancianos, los accidentes cerebrovasculares que no responden a los tratamientos. En realidad, el concepto es intervenir para mejorar la calidad de vida en la última etapa de la vida. Claro. Bien. Y en estos equipos, el cual vos formás parte de uno, pero sé que hay en muchas instituciones cada vez más, ¿qué profesionales son los que intervienen? La Organización Mundial de la Salud, cuando define cuidados paliativos, dice que el equipo básico es médico, enfermero y trabajador social. Por extensión se han ido incorporando los psicólogos, que en los distintos países del mundo tienen una inserción diferente. En la Argentina se considera que el psicólogo es un elemento importante del equipo, así que en general los equipos tienen básicamente médico, enfermero, trabajador social y psicólogo. Y a veces se agregan otros profesionales como nutricionistas, como kinesiólogos, como farmacéuticos, porque como la atención abarca todas las áreas de la vida de los pacientes y de sus familias, cuanto más diversidad de profesiones haya interviniendo, mejor. Vos nombrabas el otro día, Ana, las etapas emocionales por las que va transcurriendo la persona, el sujeto que padece cáncer. ¿Por qué no nos recordás? ¿Cómo no? Así podemos continuar. En rigor de verdad, estas etapas también se aplican a las personas que quedan fuera de tratamiento con opción curativa y a sus familias.
cuando se conoce el diagnóstico, cuando se conoce el pronóstico, hay una primera etapa de negación. La respuesta es: no puede ser que esto me esté pasando. A la negación sigue una etapa de ira, de mucho enojo por lo que está ocurriendo, enojo con la familia porque no los cuidó, enojo con uno mismo porque no nos cuidamos, enojo con los médicos. ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, la única respuesta posible al por qué a mí es por qué no. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? A esa etapa de ira sigue una etapa de negociación donde se prometen determinadas cosas a cambio de obtener resultados favorables en cuanto a la recuperación de la salud. Una etapa de depresión donde se toma clara conciencia de que la situación no tiene vuelta atrás, y finalmente una etapa de aceptación. Lo que yo les decía la semana pasada, que se los recuerdo, no todos los pacientes y las familias atraviesan por estas etapas y no todos atraviesan por todas las etapas. Entonces a lo mejor el paciente está ya en la etapa de la aceptación y la familia se quedó en la etapa de la ira, lo que ocasiona conflictos a veces de difícil resolución en el tratamiento. O la persona se puede quedar en algunas de esas etapas, claro, en esa instancia. A veces hay pacientes que quedan fijos en la etapa de la negación y es muy difícil abordar una intervención con pacientes que niegan una realidad evidente, ¿no? ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo es la modalidad de atención con el paciente y con la familia? En realidad, en cuidados paliativos el paciente y la familia son la unidad de atención. Nosotros no trabajamos nunca con el paciente solo. Cuando digo familia hablo de entorno continente. A veces no hay familia, a veces hay amigos, hay vecinos, hay conocidos. La forma de intervenir depende cómo haya llegado el paciente a nosotros. En general en el hospital llega por derivación o son pacientes que nosotros ya atendíamos en el servicio. En oncología, ustedes saben, los cuidados paliativos, si bien se aplican a muchas patologías, se utilizan fundamentalmente en pacientes oncológicos. En general están entonces dentro de los equipos de oncología, cuidados paliativos. No, en realidad son independientes, pero cuando coexisten, cuando nosotros en nuestro caso que hasta ocupamos el mismo espacio físico, en realidad más que la derivación se trabaja en forma conjunta, porque el concepto es que a medida que disminuyen las opciones curativas, deben aumentar las opciones paliativas. Entonces, pacientes que a lo mejor están haciendo todavía quimioterapia, pero no están respondiendo, y aparece el equipo de cuidados paliativos con la idea de ir sosteniendo el tratamiento hasta donde sea posible, y ya cuando el tratamiento deja de ser posible, sostener la calidad de vida de esta persona hasta el final. Así que depende cuando nos llaman de otros servicios o cuando son nuestros propios pacientes que quedan fuera de opción curativa. Te quería preguntar porque el otro día hablamos del cannabis, ¿no? Sí. Como una posibilidad, Sí. y que en la Argentina no se utilizaba, pero no lo abrimos a otras terapias alternativas. Me acordaba de la ecotoxina en su momento. Sí. Son absolutamente discutibles, o sea, yo siempre recuerdo una anécdota que contaba uno de los jefes de oncología que tuvimos en el hospital, que decía: si yo tengo que analizar desde el punto de vista científico lo que es la ecotoxina, lo que es el HANS y demás, diría que no tienen fundamento científico. Si fuera mi madre, yo haría cualquier cosa. Así que en rigor de verdad, realmente no tienen fundamento científico. La ecotoxina ha sido muy discutida, no se probó nunca que realmente sea efectiva. El HANSI, si bien no tiene acción curativa, sí lo tiene a nivel de mejorar la calidad de vida, entonces en ocasiones se utiliza. Y lo que se utiliza mucho, sobre todo en cuidados paliativos pediátricos, son terapias vinculadas a la reflexología, a la musicoterapia, a la terapia ocupacional. O sea, en los chicos a veces eso es particularmente efectivo cuando atraviesan la etapa final de la vida. Uh-huh. Hemos tenido acá varias charlas con musicoterapeutas y bueno, nos han contado cuáles eran las experiencias con chicos en una etapa difícil de la vida. Decían el otro día, perdón, que el Reiki también se ha incorporado. Exactamente, el Reiki también se utiliza.
No, en mi hospital yo no tengo ese tipo de opciones, pero en otros hospitales sí, particularmente en el Hospital Gutiérrez se utiliza. Hay hospitales públicos que tienen la posibilidad de acceder a Reiki. Sí, sobre todo, no lo sabía. Insisto, en cuidados paliativos pediátricos que poco tienen que ver con los cuidados paliativos de adultos. Si bien el objetivo y la filosofía es la misma, porque convendría en este punto aclarar que los cuidados paliativos son una filosofía de atención. Más que una especialidad de la medicina, es una manera de ver al paciente, a su familia y a su situación particular con una enfermedad amenazante. Los niños reaccionan de manera muy diferente a los adultos, por lo tanto la forma de trabajar con los chicos es completamente distinta, porque además también es distinta la forma de trabajar con los padres de un chiquito que va a morir. Claro. Pero como volviendo un poco a la pregunta anterior, ¿no? Como vos decías, hay métodos alternativos que por ahí no están probados científicamente, pero la gente necesita a veces recurrir a ellos para creer en algo más, para apostar a algo más, y cada uno elegirá, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que nosotros desde cuidados paliativos, más que fomentar la posibilidad de una cura que sabemos a lo mejor imposible de inicio, lo que fomentamos es perseguir la posibilidad de la calidad de vida hasta el final. Nosotros no hablamos de curación porque la curación ya no es posible, pero sí hablamos de calidad. Por eso uno de los principales objetivos en cuidados paliativos es el control de los síntomas más notorios, en particular el control del dolor, que para nosotros es siempre una urgencia. Y además el dolor es subjetivo, ¿no? Podemos seguir hablando del dolor en otro bloque, el dolor, ¿no? Para definirlo, es lo que el paciente dice que es y lo tiene donde dice que lo tiene. Claro. Eso es el dolor. Para cada persona es diferente. Exacto, el dolor. Exacto. Bien. Vamos a interrumpir un minuto para contarles que desde hace ya 3 semanas empezamos con algo muy bonito, ¿no? Que es esto de estar promoviendo o presentando bandas musicales o cantautores que empiezan recién su camino en la música. Y la verdad que hemos tenido una recepción impresionante, porque nos han llegado un montón de bandas y de cantautores que quieren que pasemos su música para hacerse un poco más conocidos y acompañarnos en el programa. Sí, hecho, hoy tenemos... Ya hemos pasado varios. Sí. Montaraces, Sebastián Garchuni, vino en vivo Sargento Pipa, que lo vamos a pasar nuevamente, y hoy estamos con Paradisco, así que vamos a escuchar el primer tema. Tu aura del otro lado de la avenida, viste tus recuerdos caer al suelo sin paracaídas. Quizás sea mejor así, yo ya di todo de mí. Ahora solo queda correr por el andén antes que parta el tren. Como capear el temporal una sombrilla de playa, pretendiendo barrenar, soltando la tabla en las horas, vuelven como un boomerang las horas, vuelven como un boomerang. De tu vida, viste el negativo, perdiste las diapositivas, no volviste a preguntar, preferís disimular,
pero bien sabes que las huellas en tu cama nadie las borrará. Como capiar el temporal con una sombrilla de playa, pretendiendo barrenar, soltando la tabla en las horas, las horas, las horas, vuelven como un boomerang las horas, las horas, las horas, vuelven como un boomerang. Lo peor de la tormenta pasó, se aquietan de a poco las aguas que aún corren entre vos y yo, y a la vuelta de la esquina encontrás las mismas sombras que viste ayer, y estás sola y no ves la hora que se despejen esas nubes grises que ocultan tu sed. ¿Cuándo se irá? Sombrilla de playa, pretendiendo barrenar, soltando la tabla en las horas, las horas, las horas, vuelven como un boomerang las horas, las horas, las horas, vuelven como un boomerang las horas, las horas, las horas, vuelven como un boomerang las horas, las horas, las horas, vuelven como un boomerang. Bueno, continuamos entonces en el segundo bloque. ¿De qué parte no entendiste? Escuchamos Temporal, el tema de Paradisco. Bien. Haciendo nuevamente difusión de las bandas, no tan nuevas Paradisco, pero bueno, acá la estamos escuchando por primera vez. Vamos a dar nuevamente nuestras líneas telefónicas. Hemos recibido algunos llamados que ahora vamos a pasar al aire. 4139-5684 para dejar tu mensaje y 4139-5689 para salir al aire. ¿Y qué parte no entendiste? Nuestra página de Facebook con signo de interrogación al final. Continuamos entonces con la licenciada Ana Soriano, coordinadora de un equipo de un hospital público de cuidados paliativos. Y como decía recién, hemos recibido una llamada. Lidia de Recoleta pregunta a la licenciada: ¿qué diferencia hay entre los tratamientos convencionales y los cuidados paliativos? Los tratamientos convencionales tienen como objetivo la curación de la enfermedad. Los cuidados paliativos tienen como objetivo cuidar al paciente que no se va a curar. O sea, desde el concepto de lo que es la definición que se hacía en la antigüedad de lo que debe ser un buen médico es aquel que puede curar cuando es posible curar, cuidar cuando ya no es posible curar y consolar siempre. En realidad los paliatólogos lo que hacemos es cuidar y consolar, porque ya no se puede curar. Tarea complicada, ¿no? Tarea complicada. ¿Y esto se aplica también en otros hospitales? Esto forma parte, el equipo que yo coordino en el hospital, forma parte de un programa que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el programa de cuidados paliativos, que obliga a los hospitales a tener por lo menos un referente en cuidados paliativos en cada uno de los hospitales generales en particular y de los especializados, sobre todo los hospitales pediátricos. Muchos hospitales ya tienen equipos completos de cuidados paliativos. El problema que tenemos es que como no está dentro de la estructura hospitalaria, todos los que hacemos paliativos hacemos además otras cosas.
el objetivo que se busca es que cuando se modifiquen las estructuras hospitalarias aparezca una estructura de cuidados paliativos donde incluso cuando desde el punto de vista académico cuidados paliativos sea una especialidad, se pueda cubrir esa área de atención con gente capacitada, porque en realidad hacer cuidados paliativos exige en general una capacitación previa. De paso diría que en la Argentina el único lugar donde cuidados paliativos es una especialidad es en la ciudad de Rosario, y esto tiene que ver con el padre de la medicina paliativa argentina, que es el doctor Eduardo Bruera. Eduardo Bruera es un médico rosarino que se fue a Canadá primero y a los Estados Unidos después a hacer cuidados paliativos, y actualmente es el jefe de cuidados paliativos del Hospital Anderson de Houston en Texas, que es probablemente el hospital de oncología más importante del mundo. Eduardo hizo mucha fuerza para que los cuidados paliativos en su Rosario natal tuvieran trascendencia, y de hecho, insisto, es la única ciudad de la Argentina que tiene el reconocimiento académico de los cuidados paliativos. Acá en Buenos Aires lo que nosotros buscamos, los que formamos la red de cuidados paliativos del gobierno de la ciudad, es que haya cada vez más equipos y que esos equipos estén integrados por gente capacitada previamente. Claro, que sea una especialización, ¿no? Que sea una especialización, sí. Yo te quería preguntar, Ana, porque con todo lo que estás diciendo a mí se me ocurría algo alrededor del mejor morir. Entonces se me ocurría la idea del mejor vivir. Y se escucha hablar mucho acerca de la muerte digna. ¿Cómo podrías explicarnos si tiene alguna relación con los cuidados paliativos? Sí, absolutamente. De todas maneras, los cuidados paliativos, para hacer un poquitito de historia, que siempre es interesante como para saber dónde apareció esto, surgieron en Inglaterra a través de una profesional que era un equipo de cuidados paliativos en sí mismo, que fue la doctora Cicely Saunders, que fue primero enfermera, después trabajadora social y después médica. Así. Interesante. Sí. La doctora Cicely Saunders creó el primer hospice que hubo en Inglaterra. Un hospice es un hospital, por decirlo, en realidad más que un hospital es una casa donde los pacientes que están cercanos a su muerte se internan, pero no como se internarían en un hospital convencional, sino que se internan con sus muebles, su familia permanentemente cerca, sus mascotas, o sea, aquellos que no van a poder morir en su casa mueren en un lugar lo más parecido posible a una casa. Bueno, el primer hospice lo crea Cicely Saunders, y ella decía que el objetivo de la intervención en cuidados paliativos es que los pacientes vivan hasta el momento de morir. Como concepto esto es importante rescatarlo, porque en general la gente supone que cuando un paciente está desahuciado es un paciente que ya se lo aleja del mundo real. Entonces termina padeciendo lo que nosotros llamamos la muerte social. O sea, es una persona que todavía está viva, pero como se va a morir, queda relegada del mundo que lo rodea. En realidad lo que se busca a través de los cuidados paliativos es que esa persona esté integrada a su mundo y a su vida hasta el último momento, sin sufrir, acompañada y sin dolor. En cuanto a eso, la ley de muerte digna es un avance en cuanto permite rescatar lo que son los principios de la bioética en cuidados paliativos, que es la posibilidad de autodeterminación, o sea, que las personas puedan decidir sobre los tratamientos que reciben, tanto para aceptarlos como para rechazarlos. Es un tema sumamente polémico, pero en última instancia, si uno se pone a pensar, cada uno tiene derecho a decidir si no quiere seguir adelante con un tratamiento que le causa más dolor que beneficios, o si quiere irse a su casa a pesar de que los médicos pueden insistir en que esté internado. Que si quieren yo les cuento una anécdota que en realidad es la razón por la cual yo hago cuidados paliativos. La cuento siempre y me sigo emocionando después de 15 años. Y yo trabajaba, desde que entré al hospital, hace 20 años, integré siempre el equipo de oncología. Hace 20 años no había estos conocimientos que hay ahora. Paliativos es una especialidad bastante nueva, y me acuerdo que teníamos internada en clínica médica una paciente llamada Liliana, muy joven, de 30 años, con un cáncer de mama con metástasis pulmonares, que estaba en una situación sumamente comprometida, ya cercana al fin de su vida. Liliana era soltera, vivía con sus padres en Castelar.
Un día me manda a llamar, me cuenta que ella sabía que se estaba por morir y que ella se quería ir a su casa. Entonces, formada como estábamos formados todos en esa época de que no hay mejor lugar para estar que el hospital, craso error, empezamos yo misma a decirle que no, que en el hospital estaba más cuidada, que si tenía dificultades respiratorias ahí la iban a poner. Ella me vuelve a insistir que se quiere ir a su casa. Entonces, lógicamente, le pregunto por qué. Me dice, porque yo vivo en una casa en Castelar, y mi dormitorio da al jardín, donde están mis plantas, y además extraño a mi perro. Cuando me dijo eso, algo me hizo clic a mí, y tuvo que ver con pensar en la dignidad de alguien que está pidiendo irse en sus propios términos. Fui a ver a los médicos de clínica, por supuesto, me sacaron corriendo. Entonces, como yo estaba segura de qué era lo que había que hacer, insisto, fue una especie de cuestión muy, muy íntima mía, fui a ver a los padres, cité a los padres y le dije a los padres que el hospital era un hospital, no era una cárcel, le expliqué la situación, le dije que Liliana se quería ir y que si ellos se animaban que se la llevaran. Y se la llevaron. Y volvieron a la semana a contarme que Liliana había muerto en su casa abrazada a su perro. Desde ese día yo me di cuenta que uno puede hacer muchas cosas para ayudar a aquellos que se van a morir. Sobre todo ayudar a que se muera en paz, a que cada uno muera como quiere morir, en el lugar donde quiere, acompañado, sin dolor si es posible. Bueno, todo esto, por eso decía antes que en realidad los cuidados paliativos son una filosofía de atención, es una manera diferente de ver el fin de la vida. La muerte digna o las leyes de muerte digna apuntan justamente a esto, o sea, la posibilidad de morir, o como decía Robert Twaicos, que es otro famoso especialista inglés en cuidados paliativos, haga usted lo que tiene que hacer, que él se morirá donde se le dé la gana. Digo, debe ser un poco, poniéndome, digamos, en el lugar, obviamente, de la persona que está por morir es complicado, pero ya del especialista también, digo, elegir, digamos, esta profesión, digo, debe tener que ver, digamos, con otros aspectos también, ¿no? Y debe ser un poco complicado, ¿no? Debe requerir tener una personalidad o una forma de ser un poco particular para poder, digamos, llevar a cabo esa ardua tarea, ¿no? En realidad uno lo que tiene que tener es resuelta su propia situación con la muerte. En última instancia, la muerte es parte de la vida. En la medida que uno lo pueda tener asumido, integrado a su concepto de vida, es más fácil. De todas maneras, esto es una pregunta que me hacen siempre, que cómo puedo yo trabajar con gente que se va a morir. Y en realidad, nosotros sabemos de entrada que los pacientes que nos llegan se van a morir. Entonces el fracaso no es que el paciente se muera, el fracaso es que el paciente se muera sufriendo. Cuando el paciente se muere sin dolor, acompañado, donde él quería estar y en paz, para nosotros eso es un triunfo. Nos sentimos bien, aunque parezca paradójico sentirse bien ante la muerte de alguien. Nos sentimos bien porque pudimos ayudar a que las personas se fueran de esta vida de la mejor manera posible para ellos y para sus deudos, porque es una manera también de prevenir lo que se llama duelo patológico, ¿no es cierto? Tenemos que ir a un corte para escuchar la publicidad. Tus éxitos, disfrutalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Yancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net. Impresión offset y formularios continuos, facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos, equipo gráfico, calidad, cumplimiento, buen precio, facturas estándar en 24 horas. Solicite precio por email a presupuestos@equipográfico.com.ar. Inconsciente Bondi. Un accidente siempre deja consecuencias. Inconsciente Bondi. Escúchalo este martes a las 23 por FM Flores 90.7.
estación de servicio YPF autorizada, cambio de aceite y filtro, lavado, engrase, Servicompras, locutorio, internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada, Jonte y Lavallol, teléfono 4566-1883. Todos los viernes a las 17, escucha Buenos Aires Tecnológica, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, que ofrece soluciones a las pymes. Buenos Aires Tecnológica, todos los viernes a las 17 por FM Flores. El Payaso, Jardín de Infantes y Maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casi Nazca. Teléfono 4611-9778. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. ¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Empezamos el tercer bloque de ¿Qué parte no entendiste? Nuestras nuevas líneas son 4139-5684 para dejarnos tu mensaje, 4139-5689 para salir al aire, y tenemos la página en Facebook, ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final, y también nos podés escuchar por radios, ¿no? www.radios.com en directo, para los que no pueden llegar y escuchar la radio. ¿Sí? Perfecto, continuamos entonces en el tercer bloque. ¿Querías decirlo vos? Dale. No, que estamos en el tercer bloque y seguimos con nuestra invitada de hoy, la licenciada Ana Soriano. Estamos hablando de cuidados paliativos. Y Ana, recién nos contabas una historia real que pasó hace unos cuantos años, y nos contabas también cómo habían reaccionado los padres de Liliana, ¿sí?, ante el pedido que vos le habías hecho. Entonces yo te pregunto, porque no creo que todos los padres ni los familiares sean como los papás de Liliana, ¿no? ¿Cómo acompañan, o si siempre acompañan el proceso del paciente, la familia? ¿Y cómo es la comunicación que los profesionales tienen con la familia? Si siempre se da en forma tan buena como se dio con los papás de Liliana, o a veces no. No, muchas veces no. Justamente la tarea de los equipos de cuidados paliativos son, o mejor dicho, los equipos de cuidados paliativos son multidisciplinarios, justamente porque a veces hay que abordar a la familia desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social. No todos los familiares aceptan el final de la vida de alguien querido con la misma tranquilidad. Desde ese punto de vista, la comunicación es fundamental. ¿A qué me refiero con comunicación? A tener todos el mismo lenguaje, a decir todos lo mismo, a no generar falsas expectativas y ayudar a la familia a que se comunique con su ser querido enfermo, porque muchas veces el problema es que ellos no saben qué decir. Y aparece una figura que es compleja dentro de la intervención en cuidados paliativos, que es lo que se llama cerco o conspiración del silencio. ¿Qué es, Ana, conspiración del silencio? Eso es cuando la familia no quiere que el paciente sepa lo que le pasa, o cuando el paciente no quiere que la familia sepa lo que le pasa. Es el típico caso que viene el paciente a vernos con su familiar, y el familiar desde atrás del paciente nos hace gestos desesperados para que no hablemos.
Señas para que no le digan para nada. que no le digamos nada. En realidad el concepto que nosotros manejamos es nosotros nos guiamos por aquello que el paciente quiere. O sea, el derecho Por aquello que ustedes van evaluando que quiere saber. que quiere saber y que está en condiciones. O sea, nosotros hablamos siempre de verdad soportable, no soportable para el profesional, soportable para el familiar o soportable para el paciente. O sea, soportable en cuanto a que debe ser gradual, que debe ser sobre todo humana. Hay muchas maneras de decir cosas difíciles. Cuando se dice con humanidad y con afecto es más fácil incorporarlas, pero lo que no hacemos nunca es mentir. ¿Por qué digo esto? No porque otros profesionales mientan, sino porque en esta área de atención es particularmente delicado generar falsas expectativas. A ver, si yo le digo a un paciente, no, la verdad que estás fantástico, te veo bárbaro, estás muy bien, y él se ve que no está bien, que no está fantástico, a ver, se da cuenta que le estoy mintiendo. Y en realidad lo peor que puede ocurrir es llegar a la mentira o generar la incertidumbre o la desconfianza. Para los pacientes es mucho más difícil manejarse dentro de la incertidumbre que dentro de una verdad correctamente expresada, con el consuelo y la contención necesaria, antes que dejar librada la imaginación de las personas qué es lo que realmente les está pasando. Desde este punto de vista, yo les recomiendo a los que les gusta leer una novela de León Tolstoy, escritor ruso, que Mahatma Gandhi decía que era la mejor novela corta que había leído en su vida. La novela se llama La muerte de Iván Ilich, y lo que hace el protagonista, que es Iván Ilich, es contar todo aquello que le pasa cuando está gravemente enfermo y todo el mundo a su alrededor parece ignorar su situación, le mienten, lo engañan, aún en la etapa final de su enfermedad, lo que él siente cuando ve que le están mintiendo. Entonces nosotros siempre, los alumnos que nosotros damos en el hospital cursos de cuidados paliativos, siempre les pedimos que lean esta novela, porque es una manera de entender que las personas tienen derecho a saber lo que les pasa si quieren. Si no quieren, no, pero si quieren tienen derecho, del mismo modo que la familia también tiene derecho a que los ayudemos a entender lo que está pasando y a respetar lo que le pasa a su familiar. Por eso el tema de la comunicación es básico. No hay manera de trabajar en cuidados paliativos si uno no se comunica o no se capacita en comunicar, y sobre todo en cómo dar malas noticias y cómo contener a aquel que acaba de recibir una mala noticia. Y un paciente, por ejemplo, que acaba de recibir una noticia que está enfermo, ¿no? Si esa persona dice o niega esa enfermedad, o sus pensamientos hacen, digamos, reconocer que no está enfermo, que se va a curar. Digamos, ¿qué diferencia hay entre esa persona y una persona negativa, digamos, en el sentido de estoy enfermo, ya no tengo solución? Digamos, ¿hay alguna diferencia en cuanto a su etapa final o en cuanto a su recuperación entre esas dos personas? En realidad los mecanismos de negación se pueden detectar y muchas veces se puede intervenir sobre la negación. La negación muchas veces es solamente una etapa que se supera, y los mismos pacientes piden después mayores aclaraciones sobre qué es aquello que les está pasando, pero nosotros tratamos de respetar lo que el paciente quiere. No vamos a decirle cosas terribles si él no las quiere escuchar, y del mismo modo no vamos a mentirle si nos damos cuenta que él está esperando eso. Esto es justamente la capacitación y la capacidad de los profesionales para ir evaluando a medida que van dialogando con el paciente y con la familia, hasta dónde ese paciente o esa familia quieren conocer. Por eso hablamos de verdad soportable. Sí, yo pensaba que una es la verdad soportable y otra que no estamos hablando de cáncer, sino de pacientes, ¿no? Estamos hablando de personas. Entonces me parece que eso es fundamental para pensar que cada uno va a ser un caso, ¿no? Y que si bien vos hablabas de las etapas, estas serán movibles, calculo, en tiempo, se darán, no se darán. Tal vez más que en cualquier otra área de la atención, nosotros hablamos de personas. O sea, es un ser humano que va a morir, es una persona que va a morir, no es un caso, no es una cama, no es un cuadro clínico. Un cuadro clínico, es una persona
con todo lo que implica la última etapa de la vida en cuanto a la comunicación con su familia, las decisiones anticipadas que debe tomar, y sobre todo eso intervenimos. O sea, la prevención del duelo en los familiares, el acompañamiento, la posibilidad de reconciliación con seres con los que no se veían hace años. Nos ha pasado muchísimas veces que en la medida en que el paciente se entera de cuál es su situación y demás, manda a llamar a un hermano con el que se había peleado y hay una reconciliación, y hay hijos que le dicen a sus padres cosas que no le habían dicho nunca, y hay acercamientos incluso desde lo físico, desde lo afectivo, el abrazo, el tocar, el acariciar. Todo eso importa cuando alguien tiene la muerte en la puerta. Las despedidas, ¿no? El acercamiento. Y cuando tiene esta etapa de posibilidad de poder hacerlo, porque hay gente que muere y no tiene la posibilidad. Claro, justamente. En esta etapa, justamente cuando participan en los cuidados paliativos, es porque hay una posibilidad de que todo esto se preste. La gente tiende a decir mesa. que es mejor morirse de golpe, ¿no? O sea, está el concepto extendido, y mejor si me acuesto una noche. Por ahí, para el que muere, será o no mejor, no lo sé. Para el que sobrevive es terrible. Naroski dice que una muerte repentina parece más muerte. Cuando se puede acompañar la última etapa de la vida de las personas y acompañar a su familia, y la familia va incorporando el concepto de que ese ser humano se está yendo, pero se está yendo en paz, se está yendo sin dolor, se está yendo acompañado, no existe el duelo patológico, existe el duelo normal que ocurre en cualquier persona que muere, pero no el duelo patológico que sí existe muchas veces cuando la muerte es repentina. Yo pensaba, Ana, qué importante, hablábamos antes de la ley, ¿no? De muerte digna. Estás hablando de un equipo interdisciplinario de cuidados paliativos en un hospital público. Digo, qué importante que es todo esto, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado? Porque vos misma decías antes... No lo suficiente. No lo suficiente, siempre hay más para no hacer. Lo suficiente, porque si nosotros pensamos que la antigüedad dentro de como especialidad de la medicina o de las ciencias médicas, de los cuidados paliativos, es más o menos la misma de la terapia intensiva, en rigor de verdad no hay pequeño hospitalito del rincón más recóndito que no tenga al menos una cama de terapia intensiva. Y sin embargo los cuidados paliativos son poco conocidos. Y esto tiene que ver con un problema que también sería bueno pensar en modificarlo, que es la capacitación en cuidados paliativos, sobre todo en el área médica, en el pregrado. Los médicos se los capacita para curar. Entonces, con la desesperación de curar, hacen hasta lo imposible porque esa persona no muera, sin entender, insisto, que la muerte es parte de la vida, que hay pacientes que no se van a curar y que no tiene ningún sentido que alguien muera en una terapia intensiva y solo, cuando de todas maneras iba a morir. Por suerte, en mi hospital hace muchos años armamos con la gente de terapia intensiva un protocolo de admisión, y los pacientes oncológicos en situación terminal no son nunca derivados a terapia, aunque la familia insista. Lo que sí hacemos en aquellos que no pueden ir a la casa, que muchos piden ir a la casa y no pueden, es buscarles dentro de las salas un lugar privado, les ponemos biombos, cuando son salas de muchas camas, les ponemos biombo, autorizamos la permanencia de la familia a las 24 horas para que puedan acompañar, pero no terapia, porque en terapia van a morir igual, se va a prolongar a lo mejor unos días la agonía y van a morir solos. Estás diciendo algo muy importante, porque yo pensaba esta frase, la operación fue un éxito, ¿no? Y el paciente murió. Y el paciente murió, pero para el médico, claro, bueno, hay ciertos avances científicos, la operación fue un éxito. Y otra de las cosas que se me estaban ocurriendo es que la familia muchas veces le dice al médico que, bueno, ya no quiere maniobras, ¿no? Cruentas, porque sabe muchas que veces familiar, se lo dice el mismo paciente. Se va. Nosotros tuvimos un caso muy conmovedor de una viejita, no era paciente oncológica, era muy viejita, tenía 96 años, que tenía puesta una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica se pone cuando alguien no puede alimentarse por sus propios medios, con una sonda que va por la nariz, la garganta, hasta el estómago. Cada vez que le ponían la sonda, la viejita se la arrancaba. Se la volvían a poner, se la volvía a sacar, 3 o 4 veces. La última vez que le vuelven a poner la sonda, una médica residente, la viejita le agarra la mano a la médica residente y dijo, nena, déjame ir. O sea, los médicos, y esto no es culpa de ellos, es culpa de la capacitación que reciben,
sienten que hay que hacer lo imposible por curar y viven como un fracaso en la muerte de los pacientes sin entender que morir nos morimos todos. Pero por suerte, y sobre todo en los últimos tiempos, empiezan a tener una enorme necesidad de capacitarse en esta área. De hecho, nosotros este año empezamos a dar, ya desde el año pasado con la psicóloga del equipo, charlas a los residentes, porque los residentes no saben cómo manejarse con la familia, no saben cómo manejarse con los pacientes, se angustian, y nos vinieron ellos a pedir ayuda como para que les demos una mano para capacitarse en esto. Eso es bueno. Bien. Ana, vamos a escuchar un tema musical, el tema 4, Casa Tomada. Ella prepara el desayuno mientras hojeo un poco el diario. Así comienza cualquier día en esta gran casa vacía que con mi hermana ocupamos viviendo una dulce rutina. Irene teje en el living pulóveres de lana y otras cosas. Yo mientras voy a la cocina y busco un vaso de soda. Del otro lado de la puerta escucho un murmullo que crece. Me arrojo hacia ella y la cierro a tiempo. Luego me acerco y le digo a Irene: no sé muy bien qué es lo que pasa, pero creo que hay alguien adentro. Casa tomada desde ayer. Cómo nos cuesta comprender que no nos encontramos solos. Están adentro y avanzando. Los ruidos vienen de este lado. Tendremos que cerrar una puerta más. Las horas pasan sin mostrarse. Las ocupamos una a una, leyendo un libro, cocinando, solo mirando la luna. Por la ventana vemos cómo nos separa la afuera, ya que aquí dentro de la casa no vamos a dejar entrar a cualquiera. Al menos es lo que creemos hasta que oímos las voces. Casa tomada desde ayer. Cómo nos cuesta comprender que no nos encontramos solos. Están adentro y avanzando. Los ruidos vienen de este lado. Tendremos que cerrar una puerta más. Es más chica con tantas puertas cerradas y no podemos hacer nada si ya está toda tomada. Su gato Irene de la mano y lentamente salimos. Nos deshacemos de las llaves, no vaya a ser que alguien entre así a estas horas de la madrugada y con la casa tomada. Casa tomada desde ayer. Cómo nos cuesta comprender que no nos encontramos solos. Están adentro y avanzando. Los ruidos vienen de este lado. Tendremos que cerrar una puerta más. Casa tomada desde ayer. Cómo nos cuesta comprender que no nos encontramos solos.
cerrar una puerta más. Estamos con el último bloque de ¿qué parte no entendiste? Sí, continuamos entonces con la licenciada Ana Soriano, con este tema tan delicado, y nos decía Silvina, triste para ella, ¿no es cierto? Sí. Triste para muchos, porque también nos recuerda la muerte de seres queridos, algunas de nosotros, que han pasado por etapas como las que ha contado Ana recién, ¿no es cierto? Bueno, una de las últimas preguntas, porque ya estamos cerquita del final del programa de hoy, es ¿cómo aborda el equipo de cuidados paliativos el tema del dolor, del sufrimiento, de la agonía, del duelo y del pedido o no del paciente de la familia de morir en casa? Bien, el tema del dolor para nosotros, yo creo que ya lo mencioné, es absolutamente prioritario. Una persona que tiene dolor no puede ni siquiera pensar. Cualquiera de nosotros que ha pasado por un episodio de dolor intenso sabe que es absolutamente invalidante. El dolor se aborda de muchas formas, se aborda desde el punto de vista, por supuesto, de tratamiento medicamentoso, pero también con terapias alternativas, con contención emocional, con una serie de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con poder relajar esa situación para que el paciente no tenga dolor y no tenga sufrimiento, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en realidad el sufrimiento es todo aquello que desestabiliza la vida de alguien en la última etapa de su vida. O sea, yo puedo tener dolor, me tratan el dolor y me voy a sentir bien, pero yo puedo tener dolor, estar solo, estar aislado y estar angustiado. Entonces yo estoy sufriendo y ese sufrimiento no se cura solamente con darle una dosis más de morfina. Ese sufrimiento se cura con una serie de intervenciones, por eso es el trabajo en equipo que hace que esa persona, además de controlar el dolor físico, controle su dolor moral, su dolor emocional, todo aquello que le ocasiona su soledad, su aislamiento, el temor, la incertidumbre. Desde el punto de vista también nosotros abordamos, me preguntaba sobre el duelo, trabajamos en duelo, o sea, después que el paciente muere seguimos atendiendo a los familiares, la psicóloga sobre todo, a veces durante un año posterior a la muerte de las personas. Y en cuanto a morir en casa, cuando se puede y cuando se quiere, nosotros buscamos la forma de que el paciente se pueda ir a su casa. Tenemos afortunadamente 2 enfermeros, que son los enfermeros de oncología, que están capacitados en cuidados paliativos y que a su vez capacitan a la familia para tratar o para atender al paciente en la casa, cómo aplicar inyecciones subcutáneas. Tratamos de no hacer nada que sea agresivo, que pinche, que lastime, que ocasione más molestias, cómo cambiar apósitos, cómo atender los problemas intestinales, etcétera, etcétera. O sea, todos aquellos cuidados de enfermería que a veces hay familias que pueden poner un enfermero particular que atienda al paciente y a veces no, pero igual quieren ir a casa. Entonces los ayudamos para, obviamente estamos a disposición las 24 horas, tanto el médico de paliativos como yo, tenemos los celulares abiertos y escuchamos consultas en cualquier momento, que son bastante menos frecuentes de lo que la gente podría llegar a pensar. Eso debe ser porque los preparan mucho, ¿no? Claro, para este momento. es sumamente Claro. respetuosa del tiempo ajeno. Va a llamar solamente cuando la situación así lo exige. Entonces, si alguien quiere morir en casa, si las condiciones familiares lo permiten, porque también tiene que ver con cuál sea el rol de esa persona que va a morir en la familia. No es lo mismo el abuelito que va a morir en casa rodeado por su familia que el padre de familia o que el chico que tiene hermanitos. O sea, cada caso es diferente, cada persona es diferente, cada situación familiar es diferente y exige un diagnóstico físico, psíquico y social de inicio importante para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Ana, nosotros nos estamos yendo, estamos muy conmocionados por el tema, realmente. Te tenemos que agradecer un montón la visita de hoy. En realidad yo les agradezco la posibilidad, que es un tema muy difícil de abordar, pero también es importante
que se tome conciencia de que hay muchas formas de hacer cosas cuando no hay más nada que hacer. En una época se decía, me dijo el médico que no hay más nada que hacer. Ahora nosotros desde paliativos, cuando se dice no hay más nada que hacer, demostramos que sí hay para hacer, y muchas cosas que apunten a la calidad de vida, como decía Cicely Andes, a que las personas vivan hasta el momento de morir. Claro, fuera de aire, decíamos, ¿no? Humanizar la muerte, humanizar la atención de la salud. Pero además además la muerte como parte de la vida. Lo interesante es que continúan por ahí trabajando con esas familias que quedan con el dolor de la muerte de un ser querido. Trabajando o en contacto, porque muchas veces las familias se siguen acercando al hospital, quedan a darnos las gracias, a mantener el vínculo. Nosotros a veces establecemos relaciones de mucho afecto con los pacientes que los atendemos durante mucho tiempo, y con las familias, además, como somos muy abraceros, muy toquetones, tenemos una cuestión así de contacto físico y afectivo. Ese afecto se mantiene a veces después de la muerte de los pacientes. Bueno, muy interesante, un tema muy difícil de tratar, pero bueno, creo que lo hemos abordado con respeto y con la tranquilidad y el respeto que la gente que pasa por estas situaciones se merece, ¿no es cierto? Gracias, Ana, a la licenciada Ana Soriano. Gracias, Silvina. Próximamente vamos a estar con tu... En la calle con Silvina. Exactamente, en la calle con Silvina. A ver qué dice la gente. Exactamente, Silvina. Así gracias, Martín. Gracias, Silvia Kleiban. Amalia Barcán. Muy bien, nos vemos el martes próximo. ¿En qué parte no entendiste? Gracias a todos nuestros oyentes.